La liturgia de este día nos presenta como primera lectura una tomada del libro del profeta Ageo. Ageo es uno de los últimos profetas de Israel. A él le tocó hablar sobre la restauración del país y del templo de Jerusalén cuando terminó el destierro de Babilonia. Los primeros judíos que regresaron a su país iniciaron los trabajos del templo, pero pronto se desanimaron. Y es entonces cuando el profeta Ageo anima al pueblo, al gobernador y al sacerdote a continuar con gran disposición los trabajos del templo, como vamos a escuchar a continuación. Oigamos con atención lo que dice el profeta. Cada uno de nosotros piense qué puede y qué debe hacer por la casa de Dios, a donde acude a celebrar la Santa Misa. ¿No estaremos más ocupados y preocupados por nuestra propia casa que por la casa de Dios? Escuchemos atentamente. Del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos: reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque bien sabemos, hermanos, que el templo más importante es el templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, sin embargo, el templo material también es sumamente importante. Y aquí Dios, por medio del profeta Ageo, reclama al pueblo la indolencia en la que habían caído para construir su casa. El salmo responsorial de este día es el Salmo 149 y nos habla de que no todos los israelitas eran fieles a la alianza del Señor. Al decir el Salmo, «Alegres Israel, su pueblo santo», se está refiriendo a una porción del pueblo de Israel, a los fieles, a los devotos, a los Hasidim, aquí mencionados como santos. Este Salmo 149 es el penúltimo de todos los salmos. Es una invitación a alabar a Dios con la música y las danzas. Y nuestros pueblos, hermanos, nuestros pueblos humildes y sencillos, así lo hacen. El Salmo que hoy entonamos conserva reminiscencias de una danza ritual con espadas por la victoria atribuida a Dios. Los fieles, los leales o santos, después de la invitación inicial, llevan a cabo la representación de la venganza contra los enemigos, ejecutando la sentencia divina. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Así termina el Salmo, pero hoy solamente escucharemos 4 versículos de este Salmo 149.
El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este rey Herodes, hermanos, el que nos habla San Lucas, es el segundo Herodes, no es el Herodes mayor, no es Herodes el grande, que intentó matar a Jesús cuando era niño y lo persiguió en Belén de Judá. Este Herodes, hijo de Herodes el Grande, llamado Herodes Antipas, como rey que era, tenía quienes vigilaban y le daban cuenta de todo lo que pasaba en su reino, en su territorio. De modo que de Jesús pronto debió haber tenido noticias, y con el paso del tiempo las noticias se incrementaban. Le llamaba la atención, y mucho, oír de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, y muy probablemente pedía pormenores de cada uno de ellos. Sus informantes también estaban maravillados. No podían darle una información precisa, clara, definitiva, porque decían unos que era Juan el Bautista, a quien el mismo rey Herodes había mandado decapitar en la cárcel, instigado por Herodías, la esposa de su hermano Filipo, que se la arrebató. Otros decían que tal vez era Elías o algún otro profeta de la antigüedad. En resumen, Herodes no sabía a qué atenerse, pero sí tenía curiosidad de ver a Jesucristo. Pero era solo eso, pura curiosidad. No era cuestión de fe o de conciencia. No tenía un ánimo de cambiar de vida. No quería ser mejor persona en el ámbito religioso, aunque, según consta por la historia, sí participaba en las festividades judías. Solo quería pues salir de dudas por tantos comentarios diversos que recibía en torno a Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, que sí creemos en Cristo, pues debemos buscar al Señor, pero no por curiosidad. Debemos buscarlo más y más, pero movidos por la fe, movidos por el amor a Dios y el deseo sincero de ser mejores personas. Esa debe ser nuestra actitud fundamental. Oímos hablar de los milagros, oímos hablar de su enseñanza como lo hizo Herodes, pero nuestra actitud tiene que ser otra. En la oración, en la celebración de los sacramentos y especialmente en la Santa Misa, busquemos pues el encuentro vital con Cristo,
vivo y resucitado. Les habló el Padre Víctor Manuel Aguilar, con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Buen día a todos.